Vamos a ir a la palabra. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo número 2. Dice la Biblia: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí, y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Vamos a orar, que Dios nos hable en esta mañana. Vamos a decirle al Señor que nos ilumine, que sea Dios obrando por medio de su palabra y podamos comprender, aunque hay escrituras que son difíciles de comprender, pero tienen un contexto general. Y vamos a orar que Dios nos hable. Soberano Dios, esta mañana estamos aquí, dispuestos para aprender, dispuestos para oír, dispuestos para recibir la palabra. Yo te ruego que esta palabra pueda llegar y yo pueda hablar esta mañana por la autoridad y por la unción del Espíritu Santo como debo de hablar. Que yo pueda, oh Dios, transmitir el mensaje y alguien lo pueda recibir. Oh Dios del cielo, úsame ahora a favor de su pueblo y de todos los que estamos aquí para recibir la palabra del Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hemos en el día de ayer estuvimos hablando de un tema también muy importante. Todo lo que yo hago, debo hacerlo para la gloria de Dios. Aunque tenga libertades, aunque tenga algunos derechos, no puedo por esa razón abusar de esos derechos si esos llegan a ponerle dificultades a otro, llegan a poner en estrecho a otra persona. Entonces yo preferiré, porque es que ese es el modelo que Pablo está presentando. Y así que él sigue en su enseñanza, y ahora pues va a tocar un tema que no se explica, no se habla mucho, y este pasaje no es fácil de comprenderlo, tiene cosas bien complicadas, aún en las palabras en el griego, cada traductor o cada biblista, cada intérprete, hace una argumentación acerca del texto griego aún, de las palabras y por supuesto de la traducción. Así que vamos a explicar, no vamos a explicar cosas profundas porque vamos a hacer una lectura, pero vamos a mirar un contexto general. La autoridad que Dios estableció es el tema que quiero tratar aquí a partir de este momento, desde el versículo 2. Pablo ha terminado diciendo en el 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y creo que queda como en un balance. Pablo está diciendo que lo que la iglesia debe hacer, debe vivir, es que él lo que procura es imitar a Cristo. Así que se presenta Pablo también, dice, como yo vivo, como yo me he comportado entre ustedes, de esa manera, entonces quiero que me imiten, porque yo lo que hago es seguir a Cristo, imitar a Cristo. Y entonces hace un elogio, algo que no había hecho en la carta, y dice, os alabo, hermanos, porque en todo, otros traductores ponen siempre, porque siempre os acordáis de mí. Y retenéis las instrucciones, o sea, mi enseñanza, tal como la entregué. Quiere decir que Pablo ya había enseñado vastamente, o sea, él había dejado su enseñanza y su enseñanza en la iglesia de Corinto era tradición oral, porque no habían cartas. Así que lo que él enseñaba, la gente lo oía, y eso era lo que se venía repitiendo. Pero Pablo aquí está exaltando que había un grupo dentro de la iglesia de Corinto que se esforzaba, que se mantenía en procurar mantenerse
en las enseñanzas que Pablo le había dejado a la iglesia. Y esto era lo que Pablo está aquí resaltándoles, que retenéis las instrucciones tal como yo las entregué. Por eso, por ejemplo, para señalar algo, más adelante, en esta misma carta, va a decir el apóstol Pablo, que la enseñanza y la instrucción acerca de la Santa Cena dice, lo que también yo os he enseñado. O sea, que eso que va a hablar de la institución de la Santa Cena, de que Cristo murió y todo aquello, dice, yo ya se lo había enseñado. Así que Pablo, cuando dice que ellos retienen instrucciones, es que hay cosas que estaban procurando hacer porque era la enseñanza que les había dado. Y por eso es que viene esta alabanza, os alabo, este elogio que le hace a la iglesia. Pero en el versículo te dice, pero quiero que sepáis algo. Y entonces va a llevar a la iglesia al culto personal, o sea, cómo debe ser la forma del culto ahí en Corinto, el culto que se realizaba, el culto público, porque no va a hablar de aquí en adelante de la vida personal ahí, de lo que sucede dentro de la casa, sino de cómo es el culto y cómo debe ser entonces entre hombres y mujeres esa manera de acercarse y de presentarse a Dios y de oficiar en el mismo culto. Entonces pone aquí algo muy claro, dice, quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de toda mujer, y Dios la cabeza de Cristo. En estas 3 frases que menciona, comienza diciendo, Cristo es la cabeza de todo varón, pero termina la tercera frase diciendo, Dios es la cabeza de Cristo, o sea, comienza con Cristo y termina con Cristo en estas 3 frases. Pero está señalando algo. Pablo quiere señalar autoridad. Quiere señalar, entonces, Cristo es la cabeza, o sea, alguien es esa autoridad, a alguien se le honra por algo. En ese caso, el varón honra a Cristo y Cristo es la cabeza. Y el varón es la cabeza de la mujer. Así que aquí va a señalar algo importante. Y Dios es la cabeza de Cristo. Aquí los traductores dicen, no puede ser, algunos comentaristas dicen que no puede ser porque Cristo fue eternamente, es eternamente existente. Pero cuando se refiere la Biblia al Hijo, y la Biblia es clara, dice, hablando del Hijo, dice, yo te he engendrado hoy, porque el Hijo fue un plan que estuvo en el propósito de Dios desde antes de la fundación del mundo, pero el Hijo apareció cuando nació de María. Desde ahí comienza el oficio del Hijo. Antes estaba en el plan y en el propósito de Dios. Entonces, por eso va a decir que Dios es la cabeza de Cristo, o sea, en cuanto al ministerio que se estableció, en cuanto al oficio que Dios hizo en la persona de Cristo. Dios manifestado en carne, recuerde que como hombre, Cristo estaba sujeto a una autoridad. Él, en sus últimas palabras, en su última oración, allá en Getsemaní, el Señor decía, no se haga mi voluntad. Porque ¿qué estaba diciendo? Si es posible, pasa de mí esta copa. O sea que ahí estaba mostrando que Cristo en su humanidad estaba sujeto a una autoridad divina. En lo humano estaba sujeto a lo divino, porque ahí había una doble naturaleza. Estaba la naturaleza humana, Cristo, un hombre, el Hijo, pero estaba Dios, porque Dios estaba en Cristo, dice la Biblia, reconciliando consigo al mundo. Así que aquí no hay ninguna contradicción, como de pronto algunos escritores, algunos teólogos pueden llegar a decir, sino que aquí hay una perfecta
esto que Pablo dijo es una perfecta relación, porque está aquí hablando de relación. De la relación que hay entonces. Cristo es la cabeza del varón, el varón es cabeza de la mujer y Dios cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza, entonces va a hablar como algo que tiene que ver con lo que se hace en el culto. La palabra profetiza aquí tiene una cantidad de interpretaciones, pero por ejemplo ahí en Corintios, donde más adelante lo iremos a ver, tiene un sentido. Claro que todos estos términos tienen un sentido primario, pero tienen un sentido secundario. Las acepciones del término van a explicarlo. Pero aquí dice que ora, así que habla de una oración y profetiza. El que profetiza dice que edifica. También hay según la carta a los Corintios, que edifica. O sea que edifica quiere decir que da un mensaje que es claro y que enseña. Pero aquí empieza a hablar de un tema. Todo varón que profetiza, que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Si tenemos en cuenta el versículo 3, la relación que hay de autoridad, nos da ya la claridad. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. ¿Cuál es la cabeza del varón? Cristo. Ahí dice. Quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Entonces, el cubrirse la cabeza para el varón, en el momento que se hacía el culto público, entonces, ¿qué hacía? Afrentaba a Cristo. Ahora, el verso 5 dice, toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, al contrario, el varón que se cubre la cabeza, que se pone un velo, porque eso es lo que va a hablar ahí, afrenta a Cristo, porque Cristo es la cabeza. Ahora, la mujer que ora también, o que enseña, que profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. ¿Cuál es la cabeza? Ahí en ese sentido que enseña el apóstol Pablo, la cabeza de la mujer, el varón. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado. O sea que una mujer en el culto estuviera sin cubrirse la cabeza, era como si se hubiese rapado. Así que, dice el verso 6, para seguir hilando, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Entonces, aquí primariamente lo que está dando a entender Pablo es que en el círculo familiar, el esposo es cabeza de la esposa. Y si la mujer de Corinto dejaba de cubrirse la cabeza en público, con este acto estaba dando un mensaje, estaba enviando un mensaje. ¿Qué mensaje estaba enviando? Que rehusaba sujetarse a la autoridad que Dios había destinado para ella, que era el esposo. Entonces, que no se sujetaba. Entonces, que una mujer que no se ponía, no se cubría, estaba diciendo que ella no estaba subordinada al esposo. Porque aquí lo que hay en este versículo 3, que es el versículo que tenemos que tener como referente dentro del contexto de lo que va a hablar, y es que sepáis, quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza. Entonces, aquí está hablando está hablando de qué? De que estamos subordinados a, que hay una autoridad.
la va a explicar ahí el apóstol San Pablo. Entonces, la razón de la mujer en Corinto de que se cubriera, que llevara un velo puesto, no estaba indicando ¿qué? Una señal de que ella estaba sujeta, que ella estaba subordinada al esposo. Más adelante lo va a explicar. No subordinada en el sentido que de pronto en el contexto que se entiende, que la mujer estaba sumisa, sometida. No, no, no. Era en la señal de la autoridad, que el varón era la autoridad de la cabeza de la casa, en el hogar. A eso se estaba refiriendo el apóstol Pablo. Porque si la mujer no quiere cubrirse la cabeza, entonces que se la afeite, o sea, que se rasure. Pero si le da vergüenza tener la cabeza rasurada, o sea, porque para una mujer, allá está diciendo que en ese tiempo era una causa que causaba, no se sentía bien, causaba vergüenza tener la cabeza rapada. Entonces, ¿cómo tenía que estar? Cubierta. Y si uno va al contexto de hoy, para una mujer no tener cabello, uno mira, por ejemplo, los casos de las personas, de las mujeres que tienen en la enfermedad este problema del cáncer, que por las quimioterapias se les cae el cabello, la quimio tumba el cabello. Vea, hay campañas hasta para qué, de donar el cabello. Hay mujeres que donan, hay gente que lo vende, también hay mujeres que venden el cabello. ¿Para quiénes? Pues para ponérselo a esas mujeres que por causa de su enfermedad pierden el cabello, porque la mujer no se siente bien que tenga, que a diferencia del hombre, el hombre a nosotros nos cae el cabello así como estoy yo, y uno no anda preocupado por el cabello, pero para la mujer sí, porque el cabello en la mujer tiene representa algo especial. Así que Pablo está diciendo en el sentido de la autoridad que la mujer en Corinto debía ponerse el velo, porque si no se ponía el velo, estaba enviando un mensaje que ella no estaba subordinada al varón como tal. Entonces, pero Pablo le dice, oiga, pero si una mujer no ponerse el velo es como si se rapara, o sea, no mostrar ante las gentes la autoridad que había establecido Dios, Cristo, el hombre. Entonces aquí estaba una autoridad, Dios, Cristo, el hombre, la mujer, en la subordinación que estableció Pablo de autoridad. Entonces, si no se cubría, estaba enviando un mensaje que no se sujetaba. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues es la imagen y gloria de Dios. Pero la mujer, empieza a hacer una explicación, pero la mujer es la gloria del varón. Y va a los inicios, va al Génesis. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Estos versos van al origen del hombre, van al origen de cuando Dios creó al hombre. Entonces aquí Pablo apela ¿a quién? A la creación del hombre. Y apela a decir que el que nació, el que Dios creó primero, fue al varón. Dios creó al varón. Y entonces, ¿el varón qué es? Según Génesis 1, 26, 27, el varón es la imagen. Pero aquí Pablo dice que es la imagen y la gloria de Dios. Pero la mujer es la gloria del varón. Entonces, ¿por qué? Porque la mujer salió del hombre.
La mujer salió porque había una necesidad, porque en el hombre quedó un vacío. No es bueno que el hombre esté solo, o sea, que toda la creación fue hecha por parejas. Toda la creación fue hecha por la palabra de Dios. Pero cuando Dios hizo al hombre, no lo hizo por la palabra, sino que lo formó. Y lo hizo del polvo de la tierra. Ahora, del hombre sacó la mujer. Y cuando el hombre vio a la mujer, el hombre en ese estado antes de acercarse a la mujer, en ese preludio de unirse a la mujer, de que vio ahora algo que se parece a él, que es para él, que encaja con él, porque él vio que todos los animales se encajaban el uno con el otro. Pero cuando llegó él, no había nada que... Cuando vio a Adán eso, dijo, ahora esto es hueso de mi hueso, ahora esto es carne de mi carne. Y por eso una vez le lanza el nombre, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Así que Adán está diciendo aquí que en ese momento que Adán, para Adán, ¿qué era la mujer? Entonces la gloria de él. Y aquí donde va Pablo en esta disertación, sigue diciendo que la mujer, en este caso, es la gloria del hombre. Entonces, ¿cómo debe ser el trato? Paréntesis. Entonces, ¿cómo debe ser el trato del hombre para con la mujer? Un trato de subyugarla, de dominarla, de mantenerla aplastada. Y si es la gloria del hombre, entonces ¿cómo la debe tratar? Porque salió de él mismo. Ahora esto es... Entonces aquí no está hablando de menospreciar a la mujer y de relegarla a un sentido de rebajarla, no, sino está hablando en el orden que Dios creó, en el orden que Dios hizo las cosas. De eso es que está mencionando aquí el apóstol San Pablo. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. Bueno, esto por causa de los ángeles no me voy a meter en ese, porque hay muchísimas cosas, porque quiero hablar del tema central. O sea que en sí la mujer tenía que tener una señal, y en ese caso la señal que está hablando aquí Pablo era que la mujer debería, porque está hablando de dos cosas frente al culto público. Uno, que el varón cubriéndose deshonra a Cristo. Cubriéndose, pero que al contrario, la mujer descubriéndose deshonraba al varón. Y por eso era que el Señor ponía una señal. ¿Qué era lo que estaba buscando Pablo en Corinto? Pues lo que Pablo pretendía en Corinto era que hubiera una distinción entre la iglesia, entre el grupo de creyentes. Debería haber una distinción entre hombres y mujeres. Ya que Corinto era una ciudad multicultural. Ahí convergían varias culturas. La cultura griega, la cultura romana y la cultura judía también. Así que, pero en la iglesia tenía que haber una distinción. Y aquí Pablo era lo que estaba dándole a entender a la iglesia en Corinto acerca de cuál era la distinción que debería haber entre el hombre y la mujer en cuanto al culto, en cuanto a su vida pública. Seguimos leyendo, versículo 11. Porque así como la mujer procede del varón, ve aquí entonces viene la relación. También el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Entonces aquí pone al hombre y a la mujer en igual de condiciones, o sea que así como la mujer procede del varón, pero guarda el hilo desde Adán, ¿no? Primero fue Adán, después la mujer. Entonces, así como el hombre procede del varón, también el varón nace.
Entonces, le corta las alas y le dice, no te creas, porque el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. Ahora lo lleva, después de que hace una relación en cuanto al origen del hombre y la mujer, ahora los lleva a ellos a una reflexión. Juzguen ustedes mismos. O sea, respondan esta pregunta. ¿Es propio que la mujer ore a Dios? Y aquí ya no dice profetice, sino ore. O sea, habla de buscar la presencia de Dios sin cubrirse la cabeza. Claro que la pregunta tiene una respuesta obvia según lo que Pablo les está llevando, los está llevando. La pregunta es, la respuesta es, pues no es propio, porque a eso está llevando. O sea, si una mujer descubriéndose la cabeza deshonra al varón, entonces, ¿es propio que la mujer ore sin cubrirse la cabeza? No. Ahora, después de llevarlos a la reflexión personal, según lo que está enseñando, lo lleva a una reflexión a través de la naturaleza. En el versículo 14 dice, la naturaleza misma no os enseña. O sea que cuando apela a la naturaleza, está hablando de lo que era natural allí en la época del siglo I, en toda esa región, que era natural. Porque es que la argumentación que se hace, que estamos hablando aquí, entra un tema, no se enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. La gente hoy los hombres quieren andar con el pelo largo. Bueno, aquí estamos dando respuestas, porque la Biblia sí tiene respuestas. Y algunos argumentan, dice, pero vea, en los tiempos de Jesús, en los tiempos de los apóstoles, sí, los judíos, pero no todos los judíos, porque había una regla y era para los nazareos que no se podían cortar la barba ni el cabello. Pero una regla para un grupo de personas, de varones que hacía un voto para Dios. No era para todo el mundo. El que hacía ese voto debería no cortarse. Pero estaba libre, entonces el que estaba fuera de ese voto podía cortarse el cabello. Así que los judíos en el siglo I también se cortaban el cabello. Bueno, apelando a la historia, los historiadores, Heródoto, historiador de esa época, y otros más de la época, y las evidencias arqueológicas de la época del siglo I, las monedas y las estatuas que habían, que hoy están en museos, cómo estaba el varón, cómo se veía la apariencia de la cabeza del varón. El cabello corto. O sea que en el siglo I, en las imágenes que había de las monedas acuñadas, no mostraban al varón con el cabello largo. Los emperadores de Roma no se veían en las monedas con el cabello largo. Ni tampoco todas las estatuas que hay tenían el cabello largo, en el caso del varón. Así que ahí hay a eso es que Pablo está apelando, dice, la naturaleza misma, o sea, no es natural, no es común. La misma naturaleza no nos enseña que el varón le es, ¿qué? Deshonroso, dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso. Entonces, Pablo está enseñando y está haciendo un contraste entre el varón y la mujer, entre el culto que se celebraba allá, y está diciendo que en sí el asunto del velo que la mujer se ponía ya en el siglo I era para mostrar una señal
de subordinación, porque parece entonces que la vida cultural de la mujer en Corintio era otra. En Corinto era otra la acción de la mujer. La mujer allí había establecido como una clase de matriarcado. Ella quería ser, o sea, quería no reconocer cómo Dios hizo las cosas, el orden de las cosas. El problema del ser humano es que no queremos reconocer el orden que Dios ha establecido. La jerarquía, la autoridad que Dios ha establecido, el hombre no la quiere reconocer. Esa es una tentación que el hombre tiene, a no reconocer la autoridad. Y eso no comenzó ahorita, eso no es de ahorita, de estas últimas décadas. No, eso estaba desde bien atrás. Allá en Corinto había eso. No quería ver, entonces como que la mujer quería sobresalir. Entonces Pablo dijo, el velo es para que haya una señal. Es una señal de autoridad, para que se muestre que estas mujeres están sujetas a la autoridad. ¿Y cuál es la autoridad que estaba estableciendo? Pues la autoridad de Dios. Entonces, en la mujer, el cabello era una señal. La naturaleza misma decía que el cabello para la mujer era honroso, o sea, dejarse crecer el cabello. ¿Y acaso todavía eso no llama la atención hoy, en lo natural? Hoy la mujer se corta el cabello, se lo deja como un hombre. Ya a veces no hay distinción entre hombre y mujer, pero en el siglo I, Pablo quería y expresaba que debería haber una distinción entre el hombre y la mujer. Y la distinción que había en el siglo I, que había, porque hay referencias que sí era así, se las acabé de mencionar. Que la misma arqueología nos revela que sí el hombre en el siglo I, en esa época de la cultura greco-romana, de los romanos y de los griegos, mire todos los dioses griegos cómo estaban el cabello, que eran varones, tenían el cabello corto. Entonces, allá a eso apelaba, esa era la cultura que había en esa época, se cortaban el cabello los hombres y las mujeres se lo dejaban largo. Entonces, dejarse crecer el cabello era una honra, y hoy usted ve una mujer con un pelo bien bonito, abundante, largo, y llama la atención, pero una mujer que tenga el cabello, entonces por eso es que la mujer, como mencioné al comienzo, que tiene que, por cuestiones de enfermedad, por problemas de salud, ¿qué hace? Y si no tiene un cabello que se pueda poner, entonces se pone algo que se cubra, porque la mujer no se siente bien así. Así que esto era lo que Pablo quería dejar claro en la iglesia de Corinto, una señal de autoridad. No estaba dejando una regla para que entonces, como en algunas denominaciones, se introdujera que para celebrar el culto tiene que tener la mujer una cosa puesta encima. No, porque allá era por una cuestión cultural. Dios quería hacer diferencia, porque allá entonces, entre las mujeres de Corinto, parece que querían no reconocer ninguna autoridad de nadie, sino tener su propia autoridad. Así que por eso la iglesia tenía que ser diferente. Y a eso señalaba entonces el tener el velo puesto. Pero aquí en el versículo 15, deja Pablo claro entonces, por el contrario a la mujer, dejarse el crecer el cabello le es honroso, porque en lugar del velo le es dado el cabello. O sea que está dejando algo claro y dice que en lugar de ese velo, ¿qué tiene? El cabello. Con todo eso, si alguno quiere contender, quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. O sea que en las congregaciones del siglo I, donde se había establecido, allí había esa regla que el hombre
debería estar así frente en lo que tenía que ver con el culto y la mujer. Pero Pablo dejó claro que el cabello entonces para la mujer le era dado en lugar de velo. Entonces, por eso en la iglesia nuestra, nosotros enseñamos eso, que la mujer no se corte el cabello, o sea, que tenga una distinción entre el hombre y la mujer, que haya una distinción. Lo que distinguía el uno del otro en ese tiempo era el cabello. Así que todavía sigue siendo así, todavía sigue llamando la atención. Y hay que estar, la autoridad que Dios estableció, esta autoridad que Dios ha establecido, es para que el hombre entienda que él tiene una responsabilidad, porque es que ser cabeza es tener una grandísima responsabilidad. ¿Por qué muchos hogares han perdido el control? Porque el que tiene la responsabilidad de ser cabeza no toma la autoridad y por eso deja que las cosas se salgan de las manos y la mujer le toca hacer un papel que no le corresponde a ella. ¿Acaso la mujer no reconoce la autoridad en el varón? Claro que sí, en los hogares el chico, ¿quiénes intentan manipular más de los padres? ¿A quién los chicos se le acercan y pueden de alguna manera como hacerlo más maleable? A la mujer. Entonces a la mujer el chico le habla, la hija le habla, y entonces cuando ve la mujer que como que la están manipulando, ese hijo o esa hija la está manipulando, y ella quiere como ejercer la autoridad y no puede, ¿a quién llama? ¿A quién acude? ¿A quién apela? Al varón. Entonces la mujer le dice, a ver, párese a ver, hable usted. ¿Por qué? Porque la voz del varón entonces, y fíjate que nada más en eso, la voz del hombre, el sonido es diferente. Hay una distinción entre un hombre y una mujer. Por eso es raro que usted vaya y usted vea por allá un cabello bien largo y bien bonito. Y se oiga, ¿qué cabello? Porque el cabello como que identifica a una mujer, pero usted va y se acerca y le habla y hola. Eso suena raro. Porque hay una autoridad que Dios delegó en el hombre, en el varón. Esa es. Entonces la mujer quiere sentirse, la mujer se siente protegida en esa autoridad del hombre, no para que la estruje, vuelvo y resalto eso, no para que la domine, no para que la maltrate, sino para qué, para que la defienda. Porque en ese caso, cuando el hijo quiere manipular, entonces la mujer busca el apoyo en él, en la voz de autoridad que está, que es la cabeza, el varón. Bueno, vamos a dejar hasta aquí la palabra del Señor. Hicimos una explicación así, pero algo tuvimos que aprender hoy también de la palabra del Señor. Vamos a darle gracias a Dios por lo que hemos aprendido en esta mañana y digámosle al Señor que nos siga ayudando y nos siga guiando y nos siga iluminando de cómo es que tiene que ser nuestra relación con Dios, cómo es que debemos comportarnos nuestra vida con el Señor, de cómo debe ser nuestra imagen como iglesia y como pueblo ante la sociedad. Nosotros estamos enviando un mensaje. Por eso entonces el atuendo de la mujer tiene que enviarle un mensaje a la humanidad, al que no es creyente. Soberano Señor, te damos las gracias en esta hermosa mañana por la oportunidad, por la palabra que tú nos has enseñado, porque esta palabra realmente es la que marca nuestra vida, es el fundamento para vivir nuestra vida con Dios. Señor de la gloria, gracias. Gracias por su amor y por su misericordia. Gracias, Señor, por los que oyen la palabra. Gracias, Señor, por los que están recibiendo la palabra. Por aquellos que están procurando vivir una vida que agrade a Dios. Una vida que pueda impactar a otros, que pueda servir de ejemplo para que muchos cambien. Porque hay unas vidas desordenadas, unas vidas llenas de tristezas, sumidas de dolor, de destrucción. Pero en Cristo Jesús se puede recuperar todo aquello para tener una vida nueva, una vida de armonía, una vida de gozo, de paz, de esperanza en Cristo Jesús. Bendiga su iglesia que oye, bendiga su iglesia que pueda crecer, Señor,
que pueda, oh Dios, tener una relación con Dios clara, reconociendo la autoridad que Dios nos dejó, que hay uno que está por encima nuestro. Jesucristo es el dueño y Señor, es la cabeza de esta iglesia. En el nombre de Jesús, gracias por la palabra.